Yali. Bien, gracias. Como les mencionaba, el día de ahora tenemos la tutoría número 4, que es correspondiente al sábado 28 de noviembre de la asignatura Investigación en Educación Matemática 2, de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Para el día de ahora teníamos o tenemos, mejor dicho, lo que es el desarrollo de una pequeña agenda. Como siempre, salud y bienvenida, que es lo que realizamos al inicio, previo a la grabación. Se han escrito acá unos recordatorios que ya vamos a revisar. Un pequeño sondeo de lectura. Este sondeo de lectura es sobre los contenidos que se deben de ir leyendo, que están en la ruta de aprendizaje. Ustedes lo pueden ir verificando. Y luego pasamos a lo que es la propuesta, que básicamente es revisar esos contenidos que ustedes ya leyeron, ¿no? O ya debieron de haber leído. Y por último tenemos el cierre. Comenzamos entonces con lo que son los recordatorios. Primero, acá dice que las indicaciones y la rúbrica para la segunda entrega del proyecto de investigación ya está en plataforma. Es decir, que si no han revisado o no la han revisado con detenimiento, ya pueden ir ahí en la pestaña tareas y evaluaciones y buscar lo que es la rúbrica y las indicaciones del segundo avance y la fecha de entrega. También recordarles que los días para realizar las tutorías de repaso, que son una tutoría previo a cada tutoría formal, así como lo tuvimos el día jueves, se está realizando los jueves de 7 a 9. En este caso, todas las tutorías de aquí en adelante van a estar siempre, todas las tutorías de repaso van a estar siempre abordando lo que son las observaciones que se les hacen en el trabajo. Es decir, usted el día jueves recibió en su correo lo que es la rúbrica y el trabajo ya calificado. Ahí pueden ustedes revisar su trabajo, revisar las observaciones que se le hicieron y si tienen dudas sobre esas observaciones o algo que tal vez yo no le valore algún porcentaje, algo que usted considera en lo que no se le ha evaluado correctamente y que su trabajo sí cumple con ese elemento, me puede solicitar revisión. Para eso cuentan con 3 días. No sé si se han dado cuenta de que en plataforma todavía no les aparece la nota del primer avance. En ese caso es porque no han transcurrido los 3 días. Ese tiempo se da para que usted pueda revisar las observaciones, pueda revisar su trabajo y si existiese algún problema con su nota, entonces poderlo abordar, porque puede pasar, no necesariamente que esté inconforme con la nota, pero que sí que no estén claras las observaciones que ahí se le han hecho. Entonces, hasta que finalicen estos 3 días, que sería viernes, sábado, buen domingo no cuenta, sino que lunes, martes, estaría publicando o subiendo las notas a plataforma. Y ahí ya las va a poder visualizar en plataforma. Quizás agregar eso, ¿no? De que los horarios en la tutoría de repaso yo se los voy a estar mandando el mismo jueves previo a la tutoría. Quiere decir que nos quedan todavía 2 tutorías de repaso, que es la correspondiente a la tutoría 5 y a la tutoría 6. En este caso, ese día yo, bueno, estén pendientes del correo, yo les voy a mandar un mensaje cómo va a estar organizado, porque como somos 13, o son 13 trabajos, en este caso sale como a 10 minutos cada trabajo. Yo sé que es poco tiempo quizás para revisar las observaciones o para ayudarles en la medida de lo posible a corregir lo que se les ha observado, pero si nos conectamos puntualmente y cada quien respeta los 10 minutos como lo hicimos esta semana pasada, ayuda un poco, ¿no? Entonces, la idea es eso. Entonces, usted ahí ve el horario en el que le toque y en ese horario se conecta. También recordarles que pueden observar las grabaciones de las tutorías formales, en este caso la del día de ahora y la de la tutoría de repaso del día jueves, pero únicamente se les sugiere, ¿no?, que revise lo que es las observaciones de su tema para mantener siempre o respetar la intimidad de cada uno de los trabajos, ¿no? Bueno, que como las observaciones se hacen directamente a la persona que lo está realizando, ustedes busquen más o menos el intervalo de minutos donde se le hicieron sus observaciones para que si se le olvidó o no le quedó claro algo y lo quiere volver a escuchar, pues lo puede hacer ahí. Y si aún volviéndolo a revisar tiene alguna duda, puede escribirme. No, por mí no hay ningún problema. Yo voy a tratar siempre de darles
solución o de darle respuesta a la inquietud o a la duda que pueda haberle surgido con estos recordatorios, y dice hacer de conciencia de que deben realizar todas las lecturas que se publican en plataforma, porque recordemos de que en estos trabajos se evalúa no solo lo que se establece en la rúbrica, sino también que ustedes pongan en práctica lo que han ido leyendo en los materiales. En plataforma se les están colgando lo que son algunos capítulos del libro de Sampieri, y creo que si alguno necesita el libro completo, no sé si está el enlace ahí. Si no está, yo se los puedo proporcionar. Yo tengo el enlace, incluso tengo el libro, se los puedo mandar al correo. Si lo quieren tener completo, pero creo que ahí están los capítulos que se deben de ir leyendo en plataforma. Entonces, la invitación es a que realicemos la lectura y pongamos en práctica esa lectura a la hora de elaborar sus avances en los proyectos. No nos quedemos con lo poquito que estamos revisando en las tutorías, sino que hay que leerlo más a profundidad, y si hay alguna duda, pues entonces podemos escribir o podemos debatirlo, ¿no? Entonces, quizás hasta ahí nos quedaríamos con lo que son los recordatorios. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario con respecto a esa parte. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En plataforma, el primer trabajo tampoco aparece la calificación. Sí, ¿de cuál me está hablando? De la presentación que hicimos en los diagramas que pedía. A mí no me aparece la nota. Ah, Forma. entonces es que he olvidado subirla. Bueno, ya voy a revisar al finalizar la tutoría, y si ya pasaron más de 3 días, ya la puedo cargar a plataforma, porque el correo sí lo recibió, ¿verdad? Sí, sí, el correo sí, pero Sí, como usted está mencionando en ahorita de plataforma. Sí, solamente sí, el sí. primer avance, digo yo, Sí. del otro trabajo. No, no, no. Puede ser que se me haya olvidado. Entonces voy a revisar. De hecho, ya lo voy a anotar por acá para, finalizando la tutoría, revisarlo y cargarlo. Ahí Ok, puede ser que gracias. se me haya escapado. Ok. Bien. Con respecto a los avisos, aquí quizás informar que la fecha de entrega del segundo avance del proyecto está para el 11 de noviembre. Quizás recordarles o invitarles a que no dejemos hasta último momento para estar realizando la tarea. Hay que calendarizarnos y tener la tarea antes de la fecha de entrega. ¿Por qué? Porque en la fecha de entrega puede que se le vaya el internet, que se vaya la luz, que plataforma presente inconvenientes o cualquier otro problema que surja. Entonces, lo ideal sería que tenga un par de horas de margen para cargarlo o solventar cualquier problema, o incluso puede hacerlo un día antes, ¿no? Y bueno, aquí este otro aviso corresponde al recordatorio anterior, ¿no? Que es que ya está, perdón, ya está la rúbrica y las indicaciones. De hecho, vamos a, se la voy a proyectar, voy a proyectarles lo que es las indicaciones, y así si no la han revisado, pues podemos dar aunque sea una revisión superficial. Eh, bueno, aquí no sé si ya les estoy proyectando lo que es mi navegador. Si ya les cargó. Sí, ya cargó. Perfecto. Aquí tenemos lo que es la pestaña de tareas y evaluaciones. Y si se fijan acá, en la unidad 3, ahí les aparecen las indicaciones de rúbrica del segundo avance. En este caso, nos dice que la fecha de entrega es el 11 de diciembre, que tiene una ponderación del 15% de la nota final, y que la hora límite de entrega es a las 11:55. Y dice que las entregas después de esa fecha y hora establecidas no serán tomadas en cuenta para la revisión. Por eso es que les menciono la importancia de que tengamos un margen de maniobra, porque yo sé que a veces como trabajan, realizan otras actividades, y pues sí, a veces llegan cansados, y si vamos postergando el ponernos a trabajar en la actividad o realizar la tarea, el último día lo vamos a querer hacer a la carrera, y puede ser, hay estudiantes que llegan a veces a las 11:55 y a esa hora la suben. No estoy diciendo que no se puede hacer, estoy diciendo que eso es correr un riesgo bastante grande, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa y quedarse sin subir
la actividad, ¿no? Entonces, por esa es la recomendación de que si pueden hacerlo antes, pues es mejor, ¿no? Bien, de proyecto de investigación deben presentarse los siguientes puntos. El primero, las correcciones del primer avance, es decir, todas esas observaciones que se le han hecho en su primer avance, ya deben de solventarlas para la segunda entrega. Se va a revisar el hecho de que se hayan tomado o se hayan corregido esas observaciones. Y también presentar el marco teórico. Espérenme que alguien está intentando ingresar. Bien, les decía de que también deben presentar lo que es el marco teórico, que sustenta la teoría de investigación que está. Este marco teórico debe tener como mínimo 8 páginas y como máximo 11 páginas. Y aquí ya deben de agregar la bibliografía. En la primera entrega, algunos no, bueno, como no se les solicitaba, no habían agregado lo que es la bibliografía. Ya para esta entrega, sí ya se les va, como ya llevamos lo que es el marco teórico y la teoría que sustenta su investigación, entonces ya es necesario que incluyamos lo que es la bibliografía. También aquí ya estas ya son las indicaciones en cuanto a formato, ¿no? Tamaño 12, interlineado 1.5, letra Arial, nos da los márgenes. Aquí quizás por lo de la pregunta que me hacía Sofía, que si se podía entregar en PDF, leyendo esto quizás es mejor que lo entreguemos en Word, porque ya aquí ya tengo que verificar lo que son los márgenes. Entonces, hacemos la entrega en Word para poder verificarle los márgenes, poder revisar el interlineado, el tipo de letra, que esté justificado y que cumplan con todos estos criterios. Entonces, sí necesitamos subir el archivo en formato doc. De hecho, acá al final nos dice que el archivo debe estar en formato doc. Entonces, apeguémonos a este lineamiento y entreguémoslo en Word. Entonces, esas serían como las indicaciones generales y ustedes al final ahí tienen la rúbrica. Ya la rúbrica ya la pueden revisar cada uno de ustedes con más detalle y cualquier cosa, cualquier duda que encuentren ahí, pues me la hacen saber para darle solución, ¿no? Para que quede todo claro y estemos todos en la misma página. Entonces, eso era con relación a los avisos. Y tenemos un pequeño sondeo de lectura, como les menciono. Este sondeo de lectura no es evaluado. Este sondeo de lectura es para verificar que se estén leyendo los materiales, aunque cuando ustedes entregan sus avances se nota cuando los han leído porque siguen lo que van aprendiendo, ¿no? Aplican las teorías que voy a solicitar la participación de al menos 3 compañeros, uno con cada pregunta. No es necesario que vayan en orden. Por ejemplo, alguno me puede decir, yo quiero aportar a la pregunta 3, yo quiero aportar a la pregunta 2, y así, ¿no? Entonces se las voy leyendo y ustedes comienzan a ver con qué pregunta pueden participar de forma voluntaria, ¿no? La primera, ¿cuáles son las 2 etapas de la perspectiva teórica? Esta es prácticamente una pregunta cerrada. El material nos maneja 2 etapas y solo nombrar esas 2 etapas. La pregunta dice en qué consiste el método del mapeo para elaborar el marco teórico. Si usted lo leyó y no se acuerda en sí en qué consiste, pero le quedó una idea de más o menos qué es lo que le decía que tenía que hacer, pues diga esa idea, no hay ningún problema. No es necesario que diga textual o que haya memorizado lo que dice el material, sino que lo que usted recuerda del método de. Y la tercera pregunta, ¿en qué consiste el método de índice para la construcción del marco teórico? En este caso, en el material del día de ahora vamos a estar revisando los 3 elementos, pero nos vamos a enfocar en las dos formas de elaborar el marco teórico. Entonces, me dicen por favor quién quiere participar y con qué pregunta y le cedo el espacio para que pueda realizar su aporte. Con la primera pregunta, Lick, Perfecto. que nos dice cuáles son las etapas de la perspectiva teórica. Sí.
como lo hemos estado viendo en los trabajos, vea que primero había de que hacer la revisión analítica de la literatura, ¿correcto? la que se apegue a determinada investigación de que estemos trabajando. Y la siguiente ya sería, con esa revisión de literatura, ya sería la construcción del marco teórico, Perfecto. apegado, ¿verdad? Para tener una fundamentación teórica, pues en base a la bibliografía o a la literatura de que hemos analizado anteriormente. Correcto. Gracias. De hecho, esas son las dos etapas. La primera es ir y revisar la literatura existente sobre el tema que quiero investigar. Y la otra es que me sirve para desarrollar lo que es el marco teórico que viene a contextualizar lo que es la problemática que yo voy a estudiar. Entonces, sí, gracias por el aporte. Esas son las dos etapas y nos quedan todavía dos preguntas. La segunda, ¿en qué consiste el método de mapeo para elaborar el marco teórico? Y la última, ¿en qué consiste el método de índice o por índice para la construcción del marco teórico? No importa que nos equivoquemos, si no recuerda textualmente qué dice, no hay problema. Usted diga lo que recuerda de lo que leyó. Yo sé que a veces cuando realizamos la lectura no memorizamos, sino que se nos queda una pequeña idea de qué es lo que está tratando de decir la teoría. En ese caso, eso es lo que se pide acá. No estamos pidiendo textualmente qué dice, porque ya lo vamos a revisar más adelante. Pero usted qué recuerda de lo que leyó sobre lo que es la elaboración del marco teórico mediante el método de mapeo o mediante el método de índice. Buenas tardes, Lick. Licenciado. Sí, sí, buenas tardes. Uno a la vez, por favor, creo que dos. Eh, no sé, Sofía creo, o sí, Sí, No sé, iba, licenciado. sí. eh, dejemos el espacio primero a Sofía y luego usted, si quiere responder la misma pregunta, también es válido, ¿no? Está bien. Ok, Sofía. gracias. Sí, con respecto al método mapeo, según lo que entiendo, bueno, lo primero es, esto implica hacer como un mapa conceptual donde sacamos los conceptos principales y los secundarios y con base a ello vamos construyendo el marco teórico. Correcto. De hecho, bueno, no sé si el compañero iba con la misma pregunta o con la otra. Gracias, Sofía, por la participación. Bien, quizás agregando, Sofía, acá es establecerlo en categorías, es decir, identificar el fenómeno, las diferentes categorías que deseamos estudiar de ese fenómeno, como usted bien lo dice, conceptualmente hablando, y luego así se va llenando esos huecos de esa teoría existente para formar o tener el producto que es al final la elaboración del marco teórico, que básicamente ese marco teórico, como lo hemos establecido mediante categoría, nos va a permitir contextualizar la problemática según cómo hemos establecido esas categorías. Pero sí, básicamente lo que usted dijo, eso es lo que es, o es en lo que consiste el mapeo. No sé quién era el otro compañero que iba a participar. Puede hacerlo si pensaba participar con la segunda pregunta o la tercera, tiene el espacio. Oh. Hola. Bien, no sé si tuvo problemas del micrófono, porque creo que no se le escuchaba.
Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces el sondeo de lectura porque ya es la 1:30 y hay que avanzar con los contenidos. Muchas gracias a las personas que participaron y aportaron en las respuestas de las dos primeras preguntas. Pasamos a lo que es la propuesta. Primero, vamos a hablar de lo que es el desarrollo y las funciones de la perspectiva teórica. Nos dice que en cuanto al desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. ¿Por qué un proceso y un producto? Primero es un proceso porque eh, es un proceso en el cual usted se incorpora al conocimiento o se adentra en lo que es el conocimiento existente de la problemática que usted desea estudiar. Y ahora bien, ¿por qué es un producto? Es un producto porque no solo usted desea empaparse de esa información y conocer a fondo la problemática, sino que aparte usted genera lo que es un marco teórico, construye ese marco teórico y por ende eso es un producto. Entonces, si les preguntara cuál es el desarrollo de la perspectiva teórica, la respuesta es un proceso y es un producto. Ya vimos un proceso porque es donde usted recopila información y aprende sobre el fenómeno como tal. Se se adentra en lo que es la problemática y el producto es lo que usted genera de esa teoría que usted conoció. Ahora bien, según Mertens en 2005, nos señala cómo encaja la investigación en el panorama. Bueno, acá lo pone en inglés, de lo que se conoce sobre un tema o tópico de estudio. Asimismo, nos puede proporcionar ideas nuevas y nos es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que cuando usted realiza la revisión de la literatura, la perspectiva teórica, dicho de otra forma, puede encontrar que están basadas en la relación de variables que usted quiere investigar. Puede ser que ese sea el caso. También puede ser el caso de que existan un número considerable, que no sea excesivo, de investigaciones sobre esas variables, o puede ser que no exista ninguna investigación sobre eso. Entonces, es un proceso de descubrimiento, ¿no?, el que vamos a desarrollar. Por eso es que dice que lo primero es encajar, es cómo encaja la investigación dentro del panorama de conocimiento existente. Creo que la mayoría de ustedes ya desarrolló esta etapa, por lo mismo de que para plantear el problema, para justificarlo, tenían que haber desarrollado lo que es la revisión de la perspectiva teórica o la revisión bibliográfica. Entonces creo que en este apartado ya la mayoría ya tiene esos elementos o ya se empapó de esa información con la que puede pasar al segundo paso, que sería construir o generar el producto, que en este caso es el marco teórico. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? Primero dice que nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que alguien investigó exactamente el mismo tema que usted quiere investigar y que al final de la investigación él se haya dado cuenta que haya cometido algún error en puede ser alguna forma de tomar el muestreo o algo. Entonces, si usted desarrolla la revisión bibliográfica o la perspectiva teórica y usted lee eso, ya le sirve de base para no cometer los mismos errores. Entonces, ya no estaría, digamos, a ciegas al ser un proceso nuevo, sino que ya usted conoce en base a las conclusiones de otros autores sobre ese fenómeno, qué es lo que pasa con esa problemática. Obviamente usted la va a poner a prueba en un contexto particular y va a obtener resultados de base para plantear la perspectiva teórica. Número 2, orienta sobre el cómo se debe realizar el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo se ha tratado un problema específico en la investigación. Es decir, la mayoría que agregó lo que son antecedentes de su investigación, algunos notaron que ellos trataban de darle, digamos, un enfoque cuantitativo, porque sí, creo que esa observación la hice en un par de trabajos, y la perspectiva teórica o la revisión de la bibliografía arrojaba investigaciones cualitativas. Entonces, este tema que ellos o algunos de ustedes trataban de estudiar tenía lo que es una perspectiva cualitativa y ustedes o los que están trabajando ese tema le querían dar una perspectiva cuantitativa. Eso nos dice que se está enfocando de
Esto no quiere decir que esté mal, solo que no nos podemos basar directamente en cómo se desarrollaron esas investigaciones, porque eso veían o necesitaban cumplir con otros objetivos. Al usted tener objetivos cuantitativos, usted debe de orientarlo a que las técnicas de recolección de datos y las formas de muestreo respondan directamente a los objetivos que usted ha planteado. Como tercer punto dice, amplíe el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en los problemas y evite desviaciones del planteamiento original. Es decir, puede ser de que usted, por ejemplo, quiere estudiar el tema de la televisión y cómo los programas violentos influyen en los adolescentes, por ejemplo. Y puede ser que al revisar la literatura encuentre de que hay otros temas que son más interesantes o que se les ha dado más interés. Puede que usted lea sobre lo que es la pornografía en la televisión, programas violentos en la televisión, cómo afecta a los adultos, cómo afecta a los adolescentes, cómo afecta a los niños. Entonces ahí hay una gama de enfoques en los que usted se podría perder. ¿Por qué digo perder? Porque imagínese que usted, su pregunta de investigación era si estos programas o la utilización de televisión generaba conductas específicas en los niños o adolescentes, y al final usted termina hablando tal vez de cómo influyen los adultos, de la pornografía en la televisión y de todos esos elementos que al final no abonan en nada lo que es su problemática o la problemática que usted está estudiando. Entonces, en ese caso, se perdería, ¿no? Eso es lo que llamamos, bueno, lo que hace referencia acá cuando hablamos de desviaciones, ¿no? Es decir, desviarnos de la idea del planteamiento. En cambio, si ya hemos visto el tema con las variables que nosotros queremos abordar, cómo las han desarrollado, no hay dónde perdernos, porque podemos utilizarlo de guía y seguir exactamente los mismos pasos, solo que delimitándolo a un contexto particular o contextualizándolo en donde lo vamos a desarrollar. Como cuarto punto, nos sirve para documentar las necesidades de realizar el estudio. En este apartado, creo que a la mayoría les hacía la observación en los trabajos de que hay que fundamentarlo en la justificación y en el planteamiento. Ahí les escribía citar. Hay que tener claro cuál es la diferencia entre citar y entre una cita y una referencia. ¿Por qué? Porque algunos me preguntaban si se podía citar de tal forma, y lo que estaban haciendo era estableciendo una referencia. Las referencias bibliográficas son las que van al final, y la cita solo es, por ejemplo, poner entre paréntesis según este autor en este año de publicación y luego escribir lo que dijo. Hay que tener cuidado también al desarrollar el marco teórico en no solo copiar y pegar texto. También debe de tener, digamos, su aporte, que ya sería el análisis que usted le pretenda dar a eso, porque si pegamos al azar contenidos, lo que vamos a tener va a ser una teoría brincando de una idea a otra idea. Y lo que necesitamos es un solo constructo que contextualice la problemática que usted está investigando. Bien, como quinto punto dice, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrá de someterse a prueba. En este caso, ustedes, la mayoría ya planteó correctamente sus hipótesis. Son pocos los que han tenido observación de hipótesis. Creo que no hay mayor dificultad en cuanto a esto. Y el sexto punto dice, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. En este caso, puede ser de que su investigación o el hecho de que usted revise cierta información o cierta literatura lo lleve a cambiar de tema. Es decir, pero esto era antes de iniciar el proceso. No puede ser que usted eligió un tema, comenzó a realizar la revisión bibliográfica y dentro de la revisión bibliográfica vio otra perspectiva, otro tema que le llamó la atención, y al final ese tema es el que usted termina estudiando. Entonces también sirve para eso lo que es la perspectiva teórica. Ahora bien, vamos a ver un pequeño ejemplo sobre una investigación que no tiene sentido por no contar con una perspectiva teórica. En este caso dice, si intentamos probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder, es decir, aquí estamos asociando las variables líder con la variable personalidad.
Hay que tener eso presente. Entonces dice, al revisar, es decir, yo pensé, o si yo me pongo en la posición del que desarrolló o quería desarrollar este estudio, él quería establecer una relación entre la personalidad del individuo y las características que tiene un líder. Entonces, eso él lo hizo o lo pensó antes de realizar la visión de la literatura. Entonces, por eso nos dice que al revisar los estudios sobre el liderazgo de la literatura respectiva, nos damos cuenta de que tal investigación carece de sentido. Entonces, ¿por qué carece de sentido? Pues dice, se ha demostrado con amplitud, es decir, ha sido, digamos, demostrado en otras investigaciones previas que el liderazgo es más bien producto de la interacción con otros elementos, como por ejemplo las características que tiene un líder, las características de los seguidores o miembros del grupo y las situaciones particulares que esté ocurriendo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la personalidad, sino más bien con los elementos que hacen a una persona ser un líder. Entonces, por ello no tendría sentido tratar de vincular lo que es la variable personalidad con lo que es ser líder. Por lo mismo que la perspectiva teórica está refutándolo porque lo está directamente encauzando en esas tres características que menciona acá. Entonces, desde ahí ya no tiene perspectiva teórica y entonces ya esa investigación no la podemos desarrollar, ¿no? Y acá nos da un ejemplo, dice, por ello poseer ciertas características de personalidad no están relacionados necesariamente con el surgimiento de un líder en un grupo. Y dice, por ejemplo, no todos los grandes líderes históricos eran extrovertidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, puede ser de que usted haya tenido la idea de qué deseaba investigar y al realizar la perspectiva teórica se haya dado cuenta de que no se puede realizar porque carece de ese fundamento teórico. Por eso es la importancia de que tanto en el planteamiento del problema como en la justificación citemos autores que respalden la importancia. Creo que a algunos les escribí esa observación, pero es por esto, porque debe de garantizarse que existe perspectiva teórica sobre esa investigación o sobre ese tema o esa relación de variables que usted ha establecido. Recordemos también que para esta asignatura se ha solicitado que todas las investigaciones que ustedes desarrollen vayan bajo la vía cuantitativa. Entonces hay que tener bastante cuidado con los métodos, técnicas, con todo lo que vayamos entregando en los avances, lleve esa perspectiva teórica y no nos vayamos a perder o, como lo decimos habitualmente los salvadoreños, a salirse del huacal, ¿no? Sino que llevemos, que tenga esa relación, ¿no? Para que todos esos pasos encajen y podamos generar una buena investigación o un buen trabajo, que sería el producto que ustedes estarían entregando al final, ¿no? Entonces aquí aparece una de las preguntas. Me gustaría escucharlos por lo menos a uno o dos hablar de sus investigaciones. Según la revisión que ustedes han desarrollado sobre su tema en estudio, ¿qué perspectiva teórica tiene su investigación? Aquí me va a hablar de su investigación propia. ¿Qué perspectiva le ha dado usted o qué perspectiva teórica ha encontrado de su tema? ¿O qué ha encontrado usted cuando desarrolló la perspectiva teórica? Es decir, cuando revisó la bibliografía, ¿qué ha encontrado? ¿Qué perspectiva le ha dado? Hola, Lick. Hola, ¿sí? ¿Se oye? Ay, perdón, Sí, Lick, sí. que ando en una graduación. Acabamos de salir Ajá. del arco protocolario y como voy así en carro, hay que pasar por los pobres y no ver qué caos. Pero he estado, ahorita puedo opinar. Al menos yo he tratado de enrumbarla en la investigación del tipo bibliográfico, porque hay que indagar, ¿verdad? Pero yo siento que es más aplicativo. Ahí quisiera yo que me hiciera un gran favor. Yo recibí su mensaje, pero no he encontrado en plataforma donde está la rúbrica
para saber cuál es el número que tengo para hacer las preguntas. Eso se los mandé en el... Sí, eso se los envié en el correo personal. Sí, bueno, pero no ahí recibió la rúbrica, que es un Excel, tiene un número, y ese número es con el que hice el orden. El nombre del archivo es el número. Ok, bien. Entonces que no he visto el archivo. Andaba Bien. buscando la plataforma. Ok. Bien. Sí, bien, eso sería entonces. Teórica, pues yo he buscado que sea del tipo cualitativo. ¿Verdad? No es perspectiva, perdón que voy manejando, eso no es perspectiva teórica. No, que el orden es cualitativo de acuerdo a mí, pero tengo que revisar la rúbrica para preguntar. Te voy a preguntar en mi grupo. Vaya, está bien. Perdón porque llegué tarde. No se preocupe. Gracias. Bien, no sé si alguien más desea contarnos sobre qué perspectiva teórica le ha dado a su investigación. Es decir, ¿bajo qué teoría usted está avalando su investigación? Eso es traducido o dicho de otra forma. Bien, si no hay participaciones, vamos a pasar entonces al siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Bien, aquí nos dice cuáles son las etapas de la perspectiva teórica. Como bien hablaba el compañero que participó en el sondeo de lectura, nos decía que primero es la revisión analítica de la literatura correspondiente. Y como segunda etapa tenemos que es la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. ¿Qué nos quiere decir esto de adopción de una teoría? Puede ser que usted en la revisión de la literatura haya encontrado alguna investigación que abordara exactamente las mismas variables que usted está abordando en la misma forma, y puede ser de que esa información le sirva de base, digamos, ese marco contextual o marco teórico le sirva de base para usted desarrollar su investigación. No quiere decir esto que va a copiar y pegar exactamente el mismo marco teórico que tiene esta teoría, ¿no? Sino ver cómo se ha abordado esos contenidos y usted darle su propio rumbo, ¿no? Es decir, cómo usted va a contextualizar la teoría. Entonces puede ser de que muchos de esos factores con los que cuente esa investigación, usted los recoja y los incorpore en su teoría y agregue algunos elementos que tal vez según su criterio no han sido tomados en cuenta, o deseche algunos que puede ser de que ya estén desfasados o que ya no sean considerados, porque recordemos que también las teorías, todas estas informaciones, todos de carácter investigativo, van innovando. Incluso hay teorías que eran consideradas ciertas allá por el 2000, 2005, y que actualmente ya han salido nuevas investigaciones que han refutado esas teorías. Entonces, por eso también se les pide que los antecedentes no sean mayor de 10 años de antigüedad, por lo mismo de que van surgiendo nuevas investigaciones y van refutando a veces esas teorías, y entonces lo importante es que tengamos el contexto en base a la información más reciente, o por lo menos que no esté tan desfasada. Entonces, cuando hablamos de adopción de la teoría, como les menciono, no es eso, no es trasladar y copiar exactamente todo como está, sino es ver qué ruta se llevó en ese marco teórico, y se puede tomar esa misma ruta porque es la misma teoría, pero no exactamente al 100% como está. Ahora bien, la revisión de la analítica de la literatura nos puede servir para diferentes cosas. Primero, porque dice que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía de otros materiales útiles para el propósito del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. También nos dice que esta revisión debe ser selectiva, es decir, nosotros como investigadores debemos seleccionar aquella información que consideramos que nos aporta bajo nuestro problema, y desechar la que no nos aporta o nos aporta menos, ¿no?
puesto que cada año, es lo que les mencionaba, salen en todas partes del mundo, se publican miles de artículos en revistas académicas, en periódicos, en libros, otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento, y entonces esto se va, digamos, evolucionando, va actualizándose estas teorías. Y si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 5.000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar las que estén más apegadas o las más importantes al tema que yo estoy estudiando y que además estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema. Ya vamos a ver cómo se seleccionan las palabras clave para que puedan buscar teoría que esté relacionada directamente con sus planteamientos. En este caso, dice que a continuación comentamos los pasos que usualmente se siguen para revisar la literatura. Primero es el inicio de la revisión de la literatura, la obtención o recuperación de la literatura y por último consulta de la literatura existente. En este caso vamos a ver cada uno de estos pasos por separado para comprender más a profundidad de qué tratan. Primero, la revisión de la literatura. Nos dice que puede iniciarse directamente con el acopio de referencias o fuentes primarias, es decir, puede ser de que usted tenga algún libro, puede ser de que haya leído algún artículo, alguna revista o algo, ¿no? Comenzamos por lo que podemos revisar, ¿no? Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. A veces hay estudios o hay revistas que realizan cierta clase de investigaciones y ahí en la misma revista le dan las conclusiones del estudio. A veces incluso nos dan resultados, a veces porcentajes que nos sirven a nosotros como una fuente de dónde partir a contextualizar el fenómeno. Algunos en sus trabajos les escribía yo de que se usaban algunos porcentajes y no había respaldo de dónde se utilizaban. Y ciertamente la opinión de cada uno es válida, es decir, usted puede opinar y digamos, desarrollarlo en base a su opinión, pero esa opinión debe estar basada en un contexto y este contexto debe ser científico. Lo que es una investigación científica, y entonces todos estos contextos que refuerzan o respaldan lo que usted está argumentando deben de ser citados. Es decir, si usted cita el contexto y usted proporciona su opinión en base a lo que el contexto le permite, entonces está bien argumentado y está bien respaldado. No quiere decir que por no estar, digamos, citados cada cosa que usted dice esté mal, sino quiere decir de que aquellas cosas que son de importancia o que son llamativas sobre el problema, usted las debe de citar únicamente. Ejemplo de estos son, dice, libros, antologías, artículos de publicaciones en periódicos, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales y páginas de internet, etc. Sin embargo, es poco común que suceda así, especialmente en lugares donde se cuenta con un número reducido de centros bibliográficos. Esto más que todo es para cuando usted quiere acudir, por ejemplo, a donde hay libros. Aparte de las librerías, creo que hay municipios que aún mantienen, no sé cómo que le llamaban a unas casas donde mantenían libros y investigaciones que uno podía llegar a hacer tareas ahí. Se me ha escapado el nombre. Si alguien lo recuerda, pues me lo dice para que los demás sepan de qué se está hablando, ¿no? Porque ahorita se me ha ido la Casa de la Cultura. En las casas de la cultura hay municipios que aún se mantienen y estas casas de la cultura a veces tienen libros, tienen revistas, incluso tienen investigaciones de los mismos miembros de la comunidad que las han realizado y las han donado a estas casas de la cultura. Entonces, a veces, hoy en día es poco frecuente hacerlo, pero más que todo antes, quizás cuando uno allá por el 2005 le dejaban investigaciones, uno tendía a ir porque tal vez no tenía acceso a internet, como ahora que del teléfono usted puede perfectamente buscar libros, investigaciones nacionales e internacionales en cuestión de segundos. Antes uno acudía a estos lugares a buscar fuentes de información, ¿no?
Entonces, a esas fuentes le llamamos fuentes primarias, ¿no? Por ello, dice, es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema. Algunos profesores, por ejemplo, puede ser de que usted no conozca a fondo el tema y antes de realizar la revisión de la literatura, vaya y le pregunte a alguien que usted sabe que sí es experto en ese tema. O realizar búsquedas en Internet, que también son fuentes primarias, en centros o sistemas de información y en bases de referencias y datos. De hecho, una de las grandes ventajas que tenemos actualmente es esa, que hay páginas como por ejemplo Google Académico, que todo lo que busquemos ahí, todas las fuentes que provengan de esa plataforma, ya tenemos la seguridad de que son investigaciones con respaldo científico, es decir, todo lo que encontramos ahí lo podemos citar en nuestra investigación sin ningún problema. ¿Por qué? Porque puede ser de que usted cite alguna página que no tenga respaldo científico. Por ejemplo, El Rincón del Vago, otra que es famosa que se me ha escapado, donde se colocan bastantes teorías, definiciones y cosas así, que es la primera que sale cuando uno busca un término. Me ha escapado el nombre, pero la cuestión es que esas son páginas que si bien sí nos sirven, no tienen un respaldo científico. Entonces, si usted cita una información de esas páginas no tienen respaldo científico y por ende lo que usted ha citado tampoco tiene un respaldo científico. Entonces, lo importante es que garanticemos que la teoría que usted está citando, sí tenga ese respaldo científico. Entonces, para no estarnos quebrando la cabeza, como decimos en el buen salvadoreño, lo ideal es que busquemos nuestras fuentes de información digitales en estas plataformas que ya tienen ese respaldo. Dice que para ello necesitamos elegir palabras clave o llamados de otra forma descriptores o términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se debe extraer del tema principal, ¿no? O del planteamiento del problema. Si los términos son muy vagos y generales, obtendremos una gran cantidad de fuentes que consultar. Por ejemplo, si usted escribe términos que engloba, por ejemplo, las TICs, usted utiliza como descriptor únicamente la palabra TICs, le va a salir todo un mundo de información que tiene relación con las TIC y que probablemente no tenga que ver con la variable que usted está tratando de identificar. Por ejemplo, las TIC como técnica de enseñanza, rendimiento académico. Si ya le agregamos esas palabras, ya serían más descriptores. Por ejemplo, las TIC sería una palabra, rendimiento académico sería otra palabra. Puede ser que si usted es docente y le interesa desde la perspectiva docente, le escriba metodología de enseñanza como otro descriptor y ahí ya usted va delimitando lo que es esa cantidad de investigaciones relacionadas a las TIC. ¿Por qué? Porque solo le van a aparecer aquellas investigaciones en las cuales aparezcan esas tres variables que usted ha determinado. Obviamente, entre más descriptores agreguemos, menos base de datos, es decir, menos investigaciones relacionadas nos van a salir y por ende va a ser más fácil que la revisen, ¿no? O que le salga alguna que le sirva para su estudio, porque de hecho todas las que les van a salir van a estar en relación con los descriptores que usted haya elegido. En ese sentido, las bases de referencia que funcionan como disparadores o motores de búsqueda, los más conocidos son Google, Yahoo, AltaVista, etcétera. Entonces, normalmente el que utilizamos es el de Google, ¿no? Como les digo, si ustedes tienen o quieren tener garantías de que tiene respaldo científico todas esas teorías consultadas, lo pudo haber hecho o lo debe de haber hecho en lo que es Google Académico o incluso en el otro enlace que les proporcioné, creo que en la tutoría de repaso o la tutoría anterior, no recuerdo en cuál, un enlace que nos proporcionaban ahí en las orientaciones, que es donde podían realizar búsqueda y todas esas búsquedas iban a tener ese respaldo científico. Entonces nos dice que, por ejemplo, si hacemos una consulta con las palabras escuela, educación, comunicación, empresas o personalidad,
aparecen miles de referencias y nos perderíamos en ese mundo de información. ¿Por qué? Porque no sabríamos cuál de todos esos millones de investigaciones nos sirven para la nuestra. Entonces, los términos de búsqueda deberían ser más precisos, por lo que si nuestro planteamiento es concreto, las consultas tendrán mayor enfoque y sentido y nos llevarán a referencias apropiadas a lo que queremos estudiar. También podemos hacerlo en búsqueda avanzada con términos utilizados como operadores booleanos. En este caso, los operadores booleanos es el y, el o, el no, el menos, el más, que funciona similar al y, que podemos emplear. Es decir, una vez que tenemos los descriptores o palabras clave, yo puedo poner, si volvemos al ejemplo anterior acá, puedo poner educación o comunicación. Entonces me van a salir investigaciones en las cuales el tema central es la educación o la comunicación. Y si ponemos y, sería educación y comunicación. Y en este caso solo nos saldrían aquellas investigaciones que tienen ambos elementos de forma simultánea, en educación y comunicación. Ahora, si le ponemos no, si ponemos educación, no comunicación, por ejemplo, nos van a salir todas aquellas que contienen la variable educación y no contienen la variable comunicación. Entonces, así funcionan lo que son los operadores booleanos. En este caso se les recomienda utilizar esos tres, que sería el y, el o y el no. Que eso lo puede utilizar con el más y el menos, ¿no? El menos es como el no, ¿no? Es para restar. Y el más es como para agregarle, es como el y. Entonces lo pueden, de hecho ustedes pueden realizar la práctica si entramos al navegador de Google, por ejemplo, lo vamos a hacer un poco a la rápida en este momento, y ustedes me dicen, vamos a hacerlo en Google Académico para que tenga respaldo de carácter científico, y yo utilizo un descriptor como por ejemplo las TICs. Fijémonos, si yo solo ingreso las TIC, salen muchísimos resultados. Ahora bien, si yo le agrego y le coloco educación, ya viene y discrimina unos resultados, ya discrimina todos aquellos resultados en los cuales aparece la palabra TIC, pero no aparece educación. Entonces aquí me está las dos. Y yo le puedo poner acá, por ejemplo, no básica, por ejemplo. Bien, bien, aquí no me está leyendo lo que es el menos. Más. Encuentro el menos en esta computadora. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Que con esos descriptores y esos operadores booleanos podemos reducir lo que es la cantidad de estudios relacionados con el tema en particular. Vamos a volver a la presentación. Y tenemos acá, ¿no? También nos dice que Google tiene uno de los mejores sistemas de búsqueda avanzada, pero para una consulta adecuada es necesario acudir a otras bases de datos de referencia más especializadas, como por ejemplo, y nos aparece EBSCO, Sage, ERIC, Medline y Psychoinfo. Entonces, ustedes pueden ingresar a esos buscadores y también pueden utilizar lo que son los operadores booleanos para reducir el número de información que les va a arrojar la búsqueda con respecto a las variables o a los descriptores que usted ha elegido. Un descriptor es una palabra en sí, en la variable. Y tenemos aquí lo que son las palabras claves o descriptores siempre. Dice que para elegir las palabras claves se recomienda escribir el título del estudio preliminar o el nombre de la investigación. Y básicamente serían las variables que usted pretende medir o pretende estudiar en este caso, ¿no? Entonces, esas palabras serían sus palabras clave y con esas usted puede potenciar lo que es la búsqueda, ¿no? Extraer los términos del planteamiento o utilizar los que otros autores
más destacados en el campo de nuestro estudio suelen emplear en sus planteamientos e hipótesis. Es decir, puede usted sacar esas palabras clave directamente de su planteamiento del problema o de los autores que usted de los cuales ha realizado la revisión bibliográfica. Recordemos que toda esa información la vamos a utilizar directamente para elaborar lo que es nuestro marco nuestro marco teórico o marco de referencia. Entonces, en la mayoría de los artículos de revistas es común incluir los términos clave al inicio o al final. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene ya de la revisión de la literatura, digamos, 3 investigaciones que tienen semejanza con lo que usted va o pretende desarrollar en su estudio, en su investigación, basta con que al final o al inicio a veces agregan esas palabras, como por ejemplo definen esas variables o colocan las definiciones conceptuales de esas palabras y ahí usted puede ir buscarlas, palabras clave y utilizar esas, ¿no? Es la otra recomendación que hace el material de Sampieri. Ahora bien, revisemos algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Internet como fuente para la localización de la bibliografía. Revisemos primero las ventajas. Las ventajas, la primera que aparece es que es fácil de acceder y están las 24 horas del día. Es decir, usted puede consultar a la hora que usted quiera, cosa que no pasa en una librería, ¿no? Si usted va a algún lugar y quiere algún libro específico sobre alguna teoría que es la que usted desee estudiar, no puede llegar a medianoche o en la madrugada, ¿no? Tiene que llegar en horario hábil. En cambio, en el Internet no. Usted tiene acceso a las 24 horas del día siempre y cuando tenga acceso a la web, ¿no? Y también otra ventaja que dice que la gran cantidad de información en diversos sitios web sobre muchos temas. Es decir, ahí hay de todo, literalmente de todo, ¿no? Entonces es su deber como investigador filtrar esa información. Ya vimos cómo filtrarla, que es mediante los descriptores o palabras clave. También es que encontramos información en español. A veces hay temas que han sido abordados en otros países, como Estados Unidos, que son de relevancia, pero no tenemos esa misma información en español. En cambio, en Internet puede ser que no existe exactamente el mismo documento en español, pero sí hay otros documentos que abordan esa misma problemática o ese mismo tema en el idioma español. Entonces, tiene esa ventaja, ¿no? También que hay información reciente, es decir, como ahí se está cargando en cada minuto, nosotros pasamos hablando aquí 1 o 2 minutos y se han cargado miles, millones de archivos a la web en todo el mundo. Entonces toda esa información es reciente, de todas esas investigaciones que tienen un peso científico que se han ido cargando, están más actualizadas que probablemente algunas que usted lea en algún libro de hace 10 años o hace 15 años, ¿no? Entonces tiene esa ventaja que usted puede acceder a esa información reciente en el mismo instante, ¿no?, de ser publicada. También nos dice que el acceso a los sitios web es inmediato a través de los motores de búsqueda o los buscadores, ¿no? Como sabemos, si tenemos acceso a la web, podemos tener acceso a cualquiera de esa información siempre y cuando exista, ¿no?, y esté cargada en la web. En la mayoría de los casos, al acceder es gratuito o es muy bajo costo. Es decir, hay páginas que le venden la información. Es decir, si usted busca algo y digamos, utiliza las palabras claves o los descriptores y le sale algunas páginas web y entra, hay páginas web que les piden un pago a cambio de esa información. Les dicen a veces $10, $15. Yo no recomiendo en realidad que se pague por esa información, porque a veces se encuentra exactamente la misma información, pero en otras plataformas, ¿no? Entonces a veces pagar por... no, o sea, sí está bien si realizamos el pago y nos sirve, y si tenemos el efectivo para poder desarrollar o desembolsar, ¿no?, el dinero, pero lo recomendable es que no. Hola, ¿sí? Perdón, solo interrumpí. También algunas que se logran compartir le piden a uno que intercambie literatura, sobre todo en esta área cuando uno ha desarrollado sus propios trabajos, ¿verdad? Sí. Así que a mí me ha pasado cuando solicito, bueno, le piden a uno que se afilie y que suba por la descarga de algo que nos interesa,
nos piden también que nosotros compartamos algo. Esa es la comunidad también científica, de varias páginas, varias plataformas. Solamente Sí, no, sí, es cierto, esa parte se me escapaba, porque yo me enfoqué en lo del pago, pero lo que usted menciona es cierto, y yo también ya lo he hecho, que a veces piden que uno, aparte de registrarse en el sitio web, cargue un archivo. Eso es como para colaborar siempre con la comunidad. Ahí no hay digamos, un intercambio económico. Ahí usted lo que hace es dar su teoría, dar su trabajo, su esfuerzo a cambio del esfuerzo de alguien más. Básicamente es así como funciona. Gracias por el recordatorio, porque sí, esa parte se me había escapado. Y tenemos también lo que son las desventajas de buscar en la web. Aquí nos dice que con frecuencia las investigaciones colocadas en sitios web no son revisadas por expertos. Por lo mismo que les mencionaba, como son muchísimas las que se están cargando minuto a minuto, no hay, digamos, tanto tiempo para que expertos en los diferentes temas revisen esa información. Por ejemplo, todos los trabajos de ustedes los cargan a la plataforma nacional y quedan hasta ahí, ¿no? Pero están cargados en la web. No quiere decir que alguien pueda acceder, porque en este caso la nacional es la única que tiene acceso a esos documentos, no se asusten. Pero, por ejemplo, cuando ustedes desarrollan su tesis de graduación, esa tesis de graduación sí le pertenece a la universidad. Usted es el autor, pero esa información le pertenece a la universidad y ellos la cargan. Todas las tesis de todas las personas que se han graduado de la nacional están cargadas en la web. Si usted conoce el tema, usted solo escribe el tema de esa persona y usted puede revisar la tesis de quien la elaboró, ¿no? De ese autor. Entonces, en ese sentido, podemos ver que hay tanta información que mucha de esa no ha sido revisada por expertos, entonces no tiene ese carácter científico y podemos caer en citar información que no sea cierta o que no ha sido verificada. Por eso les mencionaba la importancia de hacerlo de estos bancos de datos, como por ejemplo Google Académico, que ahí sí nos da garantía de que esa es información ya verificada, ¿no? Entonces, es eso, la desventaja es esa, que podemos caer en citar artículos que no tengan ese respaldo científico. También los reportes de investigación incluidos en los sitios web pueden ser textos plagiados o que se muestran sin el consentimiento de los autores. Sin embargo, no lo podemos saber. Incluso muchas veces nosotros mismos hemos caído en este punto. A veces no citamos los autores y únicamente copiamos lo que decía el artículo y lo ponemos. Eso quizás les invita a no hacerlo. Sí podemos utilizar textos de autores que respalden nuestra argumentación, pero siempre hay que desarrollar la cita respectiva. Por eso es que entre las desventajas, aparece este apartado, por el hecho de que no sabemos si quien lo incorporó, usted lo puede ver en un PDF, que alguien lo incorporó en ese PDF y tal vez lo hizo pasar como suyo, pero puede ser de que haya sido plagio de otro autor, ¿no? Y no se haya dado el crédito respectivo. Entonces ahí hay que tener ese. También dice que puede ser, entre las desventajas, muy tardado en localizar estudios sobre nuestro tema y que sean de calidad. Páginas, sitios web que se refieren a nuestro planteamiento, pero no incluyen investigaciones con datos, sino opiniones, que es lo que les mencionaba, ideas o servicios de consulta. En este caso, no es que, por ejemplo, cuando usted desarrolló su primer avance, su opinión esté errónea, lo repito, porque quiero que quede claro, su opinión es válida y de hecho se le evalúa en base a lo que usted aporta en la investigación, pero hay que respaldarlo siempre con citas bibliográficas, con citas que respalden lo que la argumentación que usted está realizando. Entonces, por eso es una de las desventajas, que a veces nos encontramos con información que sí trata o aborda el tema que nos interesa, desde la perspectiva que nos interesa, pero al final, cuando lo leemos, nos damos cuenta que no hace referencia a ningún específico, ni hay ni una sola fundamentación teórica. Entonces al final nos encontramos con que son planteamientos, comentarios o opiniones personales. Entonces esa es una de las desventajas y a veces eso es lo más complicado, el hecho de que exista tanta bibliografía
que usted revisa una página, revisa otra, y comienza a revisar ese montón, y al final no encuentra una teoría que esté científicamente avalada para que usted la utilice como argumentación. Y esa es la importancia de que utilice correctamente los descriptores o las palabras clave, ¿no? Otra desventaja nos dice que la información puede estar organizada de manera que puede ser poco útil. En ese sentido puede ser de que alguien solo ha copiado párrafos de algunas investigaciones y usted sea el que se encargue de revisarlo y que vea que no tiene una lógica, no tiene esa coherencia, ¿no? La teoría no tiene esa coherencia. Es la desventaja que puede encontrar trabajos así en la web. Para tener acceso a la mayoría de los textos completos de artículos se deben pagar entre 5 y 30 dólares estadounidenses, que es lo que les mencionaba. A veces, en este caso se referencia directamente a algunos que sí tienen esa práctica. Es decir, que manejan su base de datos, pero esa base de datos no es abierta al público, sino que usted debe pagar para tener acceso a esa información. Y muchas veces le exigen pagar incluso antes de utilidad o no. Por eso es que yo les recomendaba que si se llega a dar el caso, los y traten de encontrar alguna teoría que sustente el planteamiento que ustedes están abordando. ¿Por qué? Porque a veces caemos en ese juego de que nos muestran 2 párrafos que dicen lo que queremos escuchar y no hay ninguna cita, no hay nada, y usted paga y después descarga el libro y se da cuenta de que no le sirve. No sé si alguien iba a participar. Creo que alguien encendió el micrófono. Bien, entonces las dependen de consultar únicamente fuentes de la web, ¿no? También nos dice que pasamos al siguiente paso, que sería la obtención o recuperación de la literatura. Una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es pertinente y necesario localizar las bibliografías físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentre esta información. Si compramos artículos de revistas científicas, los descargamos y guardamos en nuestros discos duros o incluso los podemos imprimir, ¿no?, en el mismo momento. Si son libros, si son libros comprados vía internet, se pueden descargar y se pueden también imprimir, ¿no? O si son libros físicos que se han comprado en internet, también tendríamos que esperar ese tiempo que tardan en llegar hasta nuestras manos, ¿no? También el siguiente paso es consultar esa literatura, es decir, una vez que el primer paso consiste en identificar la literatura, en recuperarla, que sería en obtenerla o tenerla a disposición para que la utilicemos, pasaríamos al tercer paso, que sería consultar esa literatura. Entonces, por eso nos dice que una vez se ha localizado físicamente la referencia bibliográfica o la literatura de interés, se procede a consultarla. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no. Es decir, puede ser que usted haya descargado 10 PDF de 10 investigaciones que están relacionadas con su investigación, pero cuando usted comienza a revisarlas, puede que algunas tengan un enfoque diferente al que usted le puede dar. Como le mencionaba al inicio, puede ser de que usted quiere abordar la problemática de forma cuantitativa y ha descargado entre las 10, 5 que son cualitativas, entonces ahí comenzaría a desechar las que no le sirven directamente para darle el enfoque que usted quiera a la investigación y solo dejar aquellas que contribuyen o van a contribuir a que usted pueda formar lo que es ese marco teórico. En ocasiones una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que pretendemos establecer, que es lo que les mencionaba. Puede ser que exista o que se hable de las variables que a usted le interesen, pero que no se le esté dando el enfoque que usted le pretende dar a su investigación. Entonces tendría que desechar esas teorías también. Se han realizado numerosos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias
innovadoras o resultados o desaprobando las conclusiones de otras investigaciones anteriores, que es lo que les mencionaba. Las investigaciones también van evolucionando. Puede ser de que alguna de la bibliografía que usted pretenda consultar sea del 2005 y que tal vez en el 2015 salió una nueva teoría. Entonces ya esa teoría ya no serviría y tendríamos que tomar la teoría más reciente. Entonces, eso sería parte del hecho de que usted consulte la literatura. En todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para la elaboración de marco teórico son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones, porque estas fuentes son más sistematizadas en la mayoría o en la mayor medida de la información. ¿Qué quiere decir que sean sistematizadas? Quiere decir o que han sido evaluadas por alguien, ¿no? Que ha dado el aval de que sí, efectivamente, esas teorías sí se pueden publicar. Por ejemplo, cuando usted lee lo que es la teoría de Howard Gardner sobre inteligencias múltiples, sabemos que ya es una teoría avalada y que ya tiene ya pasó por ese sistema de evaluar, que es una teoría que se puede tomar en cuenta, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Ya establecer una relación con otras variables ya tendría algún sentido desde el punto de vista investigativo. Generalmente, profundizar más en el tema que se desarrolla y son altamente especializadas, además de que pueden accederse a ellas vía internet. En este caso, puede ser de que haya investigación investigada, digamos, hasta el cansancio, por decirlo de una forma, ¿no? Es decir, que han sido investigadas tantas veces que no necesiten seguir siendo investigada, pero puede ser que a usted le interese enfocar ese mismo tema desde otra perspectiva. Entonces, eso abonaría en alguna medida a lo que es a contribuir con el conocimiento teórico existente de esa problemática. Si es el caso, entonces se puede desarrollar bajo esa perspectiva, pero si usted desarrolla, digamos, la revisión de la literatura y encuentra que existen millones, por decir algo, de artículos con el mismo tema, no valdría la pena estudiarlo porque ya ha sido estudiado demasiado, a menos que no haya sido estudiado en el contexto en el que usted lo piensa estudiar. En el caso de los libros, para delimitar su utilidad por cuestiones de tiempo, conviene comenzar analizando las tablas o índices. Aquí hay que poner bastante atención. Cuando usted va a revisar la literatura, en el ejemplo que les había puesto, que le salía 10 investigaciones, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para leer las 10 investigaciones? Serían muchísimas horas, ¿no? Pero en ese caso, eso lo podemos limitar o reducir para determinar si una teoría nos sirve o no. ¿De qué forma? Pues nos vamos al índice y vemos el índice y lo leemos y vemos cómo han abordado la problemática o cómo se han relacionado los conceptos en esa teoría. Y si se apega a lo que queremos, entonces la tomamos dentro de las teorías que vamos a utilizar para formular nuestro marco teórico, y si vemos que no tienen relación, pues la desechamos. En este caso, únicamente sería viendo lo que es la tabla de contenidos o lo que es lo mismo el índice, ¿no? También nos dice que los cuales proporcionan una idea de los temas a tratar, ¿no? Que tratan directamente en ese libro. Ahora bien, pero ¿qué pasa con la revista? Porque incluso hay referencias bibliográficas que son revistas, no necesariamente libros, y estas revistas no poseen lo que es un índice que nosotros podamos ver si nos sirve o no. En este caso tendríamos directamente que irnos al resumen que aparece al inicio y identificar las palabras clave. Si las palabras clave son las mismas que nosotros estamos abordando en nuestra problemática, entonces nos sirve esa teoría, y si no, pues la desechamos. Eso con relación a cómo hay que descartar la teoría que nos sirve y la teoría que no nos sirve. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la construcción del marco teórico, lo que puede implicar, como les mencionaba, puede ser de que ya exista una teoría existente sobre lo que usted quiere investigar, pero no quiere decir que va a trasladar ese contexto teórico tal cual está elaborado ahí. Entonces, con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es conveniente
hacerse las siguientes preguntas. Es decir, cada uno de ustedes debe preguntarse a sí mismo sobre su tema de investigación estos cuestionamientos. Primero, las referencias se relacionan con mi planteamiento de investigación, es decir, si las referencias que yo he seleccionado se relacionan en verdad con la forma en que yo he planteado mi investigación. Esa es la primera pregunta que usted debe hacer. Y la respuesta es no. Tendría que desechar esa referencia y buscar una nueva referencia que sí esté relacionada con su tema de investigación. Ahora bien, si está relacionada, la siguiente pregunta es cómo se relaciona. ¿Cómo está relacionado? Puede ser que bajo el enfoque de vista o bajo el enfoque que usted le quiere dar a la investigación sea diferente al que tenga esa referencia. En ese caso, si no es el mismo, tendría siempre que desecharla, aunque sí tenga alguna relación. Es decir, aunque se cumpla la primera condicionante, se tendría que verificar cómo se relacionan. Y si no se relacionan con la perspectiva que yo la quiero relacionar en investigación, entonces se tendría que desechar esa teoría. Y si se relaciona, entonces se pasa a qué aspectos trata esa teoría, es decir, qué aspectos aborda esa teoría. Una vez tenemos esos aspectos, si nos interesan, pues entonces esa información es la que vamos a ir acumulando para la elaboración de nuestro marco teórico. Después ayuda a que desarrolle más rápido y profundamente mi estudio. Después pasamos a la siguiente pregunta: ¿desde qué óptica y perspectiva aborda el psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, económica, comunicológica, administrativa, etcétera? Entonces hay que preguntarnos eso y nosotros mismos respondemos en la medida de lo posible en que esa teoría que hemos seleccionado responda a las necesidades de mi investigación. Es una buena fuente para que yo pueda comenzar a elaborar lo que es mi marco metodológico o marco teórico. Ahora bien, para analizar las referencias, recomendamos que se tomen en cuenta los siguientes elementos. Primero, la cercanía o similitud a nuestro tema planteado, es decir, la utilidad que le podemos dar a esta teoría con relación a nuestro planteamiento del problema. Después, la semejanza a nuestro método y muestra, es decir, qué tanto se asemeja a esa investigación, la forma en que se abordó la recolección de datos y el análisis de esto, cómo se seleccionó la muestra y qué método se utilizó, si es el método cuantitativo o cualitativo, si es el mismo que hemos utilizado en nuestra investigación, es decir, qué tanta concordancia hay entre lo que estoy realizando. Y por último tenemos acá, como tercer elemento, tenemos la fecha de publicación o difusión, que entre más recientes sean esas referencias es mucho mejor para nuestro estudio. ¿Por qué? Por lo que hemos venido hablando anteriormente, de que la teoría va evolucionando y puede ser que hayan investigaciones más recientes que refuten investigaciones que usted esté utilizando de base. Y si usted esté utilizando una referencia que ya está obsoleta, su investigación, aunque sea reciente, también va a estar obsoleta. También tenemos qué implicaciones, qué implique que el investigador, qué implique investigación empírica. Es decir, que sea factible el hecho de poder recolectar y analizar los datos. A eso nos referimos con evidencias empíricas o recolección de datos, ¿no? Es decir, que usted pueda fácilmente medirlas y verificarlas, que puedan ser puestas a prueba. Un ejemplo burdo de esto es que yo le diga a usted, los jabones flotan. Y usted me dice, no, los jabones no flotan. Entonces vengo yo y lleno un recipiente con agua y digo a tirar un jabón. Y lo realizo varias veces. Y así usted ve si se va al fondo o si flota. Entonces, si se va al fondo, es que yo estaba equivocado y hemos probado esa teoría. Y si flota, es que mi teoría es consistente. Entonces, a eso se refiere con poderlo probar de forma empírica a través de la recolección y el análisis de los datos. También dice que tenga rigor y calidad del estudio. En este caso, si es cuantitativo, es cualitativo o es mixto. Recordemos que en esta asignatura en sí se les ha solicitado que la investigación debe de ser cuantitativa. Entonces hay que tener ese cuidado.
Acá, como estamos viendo el panorama general teórico de cómo elaborar marcos teóricos, se ha tomado esos otros elementos, pero tengan presente que en nuestro caso debe ser ese enfoque siempre de tipo cuantitativo. También nos dice que desde luego en ocasiones ciertos fenómenos evolucionan o cambian a través del tiempo. Podemos ver las computadoras, por ejemplo, de cómo eran hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años y cómo ha ido evolucionando. Sin irnos más lejos, el teléfono. Y así todo evoluciona, inclusive las teorías. Por ejemplo, podría ser que en una generación los niños no se vieran influenciados por ciertos efectos de la televisión y otra generación sí. Si nos fijamos, somos generaciones diferentes y puede ser de que hace 30 años, los niños de hace 30 años o nuestra generación no se veía influenciada por las caricaturas, es decir, no nos creaba alguna problemática el hecho de ver algunas caricaturas, y puede ser que las generaciones actuales sí. Entonces allí hay una evolución. Siempre estamos haciendo estudios en niños, pero obtenemos resultados diferentes. Entonces también evolucionan las teorías en base a esto, porque como el fenómeno evolucionó, también la teoría debe de evolucionar, porque la teoría surge de en sí el hecho de las pruebas empíricas que realizamos a través de la recolección de datos. Bien, de ahí nos dice que hoy en día nuestra percepción sobre diversos fenómenos ha cambiado con el desciframiento del genoma humano. Los actos terroristas del 2001, por ejemplo, en Estados Unidos, el tsunami que impactó a Asia en 2004, el desarrollo de las comunidades telefónicas u otros sucesos locales. Creo que uno de los trabajos que están realizando un grupo es enfocado directamente a cómo ha evolucionado la tecnología, ¿no? En la comunicación. Entonces, en ese apartado, estamos directamente confrontando dos teorías, es decir, las teorías que se tenían de hace 10 años, 15 años, con las que se tienen actualmente con la utilización de las tecnologías, que ya no nos quedamos con el hecho de entrar a Internet, sino que ahora podemos apreciarlo en la educación. La educación actualmente, cómo están desarrollando o recibiendo sus asignaturas ustedes, que es totalmente actualmente de forma virtual o semipresencial, que esto no lo teníamos hace 5 años, sin irnos tan lejos, o hace 10 años. Entonces esa posibilidad no existía, entonces ha evolucionado y por ende las teorías al respecto sobre cómo se utilizan estos recursos también lo han hecho. Es como que van de la mano, una evoluciona, es decir, el objeto de estudio evoluciona, por ende la teoría está forzada a evolucionar también. También nos dice qué información o contenido se extrae en las referencias. En este caso, como primer punto, a veces se extrae una sola idea o varias ideas, una cita, un resultado particular, pueden ser resultados o comentarios, o varias en cada caso, o varía en cada caso. En ese sentido, como les mencionaba, puede ser de que ustedes encuentren una teoría que se adapte o que ustedes consideren que se implementa directamente en el enfoque que ustedes le quieren dar, o puede ser que haya, perdón, pequeños rasgos o pequeños fragmentos de información que les son de utilidad. A algunos yo les hacía la sugerencia de que en el planteamiento utilizaran datos, porque en el tema preciso o particular de cada uno, hay veces que es posible respaldar las argumentaciones con datos puntuales. Por ejemplo, si hablamos de deserción escolar y lo limitamos a El Salvador, podemos encontrar datos del año pasado, del año antepasado y así sucesivamente. Entonces podemos citar esos porcentajes y ver si ha incrementado en los últimos años y qué ha pasado, y eso sirve para reforzar las argumentaciones. Entonces, si se fijan ahí, hemos extraído un dato puntual. Es decir, yo no he extraído toda la teoría de la deserción escolar, sino que he venido y he sacado un dato puntual. Por eso nos dice que puede ser una sola idea, pueden ser varias ideas, puede ser un resultado en particular, en este caso en el ejemplo que les estaba mencionando, que sería el dato, o múltiples comentarios, pueden ser conclusiones, o variar en cada caso. Eso depende de su investigación y de usted, ¿no? La selección que usted haga de esos contenidos.
Al identificar la literatura útil se puede diseñar un mapa de revisión en los cuales una imagen de conceptos de la agrupación propuesta respecto a las referencias del planteamiento y que ilustran cómo la indagación contribuirá al estudio del mismo. También como tercer punto nos dice que cuando ya se ha puesto junto la literatura que se consideró para la elaboración del mapa o la revisión que se pretende realizar, también se debe de empezar a generar los resúmenes de esos artículos. Es decir, usted una vez que seleccionó qué es lo que le sirve de esas investigaciones para su estudio, usted puede comenzar a escribir un resumen de cada uno de esos estudios que usted lo va a incorporar luego en el marco teórico. En este caso, como les menciono, no se trata de ir y copiar y pegar, es decir, que no va a llevar ninguna contextualización suya. Se trata más bien de que su argumentación esté contextualizada con esas citas o con esos fragmentos teóricos que respalden lo que es su argumentación. O que usted le dé sentido a todas esas pequeñas partes, porque tal cual está planteado acá, podemos observar que puede ser que de 5 referencias que tengan relación con el estudio, usted haya extraído fragmentos de todas esas 5 y no quiere decir que usted las va a pegar a como caiga, es decir, pegarlas en cualquier orden y no tener ningún sentido a la hora de desarrollar la lectura de forma ordenada, ¿no? Sino que usted debe comenzar a contextualizar y a respaldarlo o dando esos contenidos teóricos que respaldan el hecho de lo que usted está realizando, ¿no? O del tema que usted esté investigando. Estos resúmenes e informes se combinarán posteriormente en el marco teórico, que es lo que mencionaba. Una vez se tienen, usted decide cómo incorporar esos elementos y redactarlo, ¿no? De tal forma de que sea fluido y que se entienda, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Primero, que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Es decir, como lo mencionaba, puede ser que encuentren una referencia bibliográfica en la cual toda esa referencia se acomode o se adapte directamente a lo que usted quiere investigar. Puede ser que eso descubra usted al realizar la revisión bibliográfica o la revisión de la literatura. También puede encontrarse con que hay varias teorías que aplican a nuestro problema de investigación. También puede que hayan piezas o trozos de teorías con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación, que es lo que les mencionaba. Puede ser que usted encuentre un párrafo de alguna investigación que es producto de algún análisis de resultados, que es producto de alguna prueba de hipótesis, de alguna conclusión y que le sirva. Entonces, en ese caso, usted puede perfectamente incluirla, ese trozo o esas piezas dentro de su marco teórico. Obviamente hay que estructurarlo de tal forma que se tenga sentido, ¿no? Que tenga coherencia. Otro con lo que podemos encontrarnos es que hay descubrimientos interesantes, pero parciales sin llegar a ajustarse a una teoría. Es decir, que no genera una teoría directamente que gira en relación a esas variables, pero que sí tenga algunas relaciones interesantes. También eso se puede agregar en el marco teórico. Y también que solo existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con la problemática de investigación. Quizá esto sería el caso, quizás digámoslo así, más complicado. El hecho de que no exista, perdón, ninguna teoría que respalde la importancia o que contextualice, mejor dicho, el problema que usted pretende estudiar. En este caso, ¿eso quiere decir que no se puede hacer la investigación? Pues no. Eso puede decir que su investigación en este caso sería de tipo exploratorio, que es aquella investigación que se encarga de generar teoría sobre una problemática existente. En este caso, el único problema sería con la elaboración del marco teórico. En este caso, lo que pasaría es que el resultado de su investigación
pasaría a ser su marco teórico. Creo que en ninguna de las investigaciones que ustedes están desarrollando ha ocurrido esto. Creo que la mayoría ya tiene bien fundamentada lo que es la literatura con la que van a abordar la problemática. Creo que de momento no cae ninguno en este punto, ¿no? Pero es una de esas cosas que es bueno conocerla porque es algo con lo que nos podemos encontrar al realizar la revisión bibliográfica. Ahora bien, tenemos algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. Antes de recolectar los datos nos ayudará a qué, es decir, la perspectiva teórica antes de recolectar los datos, ¿para qué sirve? Dicho de otra forma, aprender más acerca de la historia, origen y alcance de la problemática que se está investigando, conocer qué métodos se han aplicado exitosamente o erróneamente para estudiar el problema científico. Es decir, si usted encuentra alguna investigación que al final concluye de que tal vez la muestra no se seleccionó de la forma correcta, le sirve para no cometer esos errores, para no caer en ese mismo problema. Saber qué respuestas existen actualmente para la pregunta de investigación, es decir, qué se conoce de la problemática y cómo se puede resolver. Identificar las variables que requieren ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas, es decir, podemos identificar en esas investigaciones que están relacionadas con investigación cómo se abordaron esas variables y cómo se analizaron y cómo fueron recolectados los datos, y todos esos elementos lo podemos hacer antes de nosotros desarrollarlo. Decidir cuál es la mejor manera para recolectar los datos que necesitamos y de dónde obtenerlos. Resolver cómo pueden analizarse los datos, es decir, si no tenemos claro cómo analizar los datos basado en otras investigaciones similares, nosotros podemos definir cómo se abordó o cómo se analizaron los datos en esa investigación y poder hacerlo de forma similar o de forma parecida. Refinar el planteamiento y sugerir hipótesis en el caso que no se hayan sugerido hipótesis. Hay veces que hay investigaciones que las hipótesis las plantean al final, es decir, después de recolectar los datos o después de revisar, mejor dicho, la literatura existente, podemos nosotros plantear nuestra hipótesis. Como sabemos, la hipótesis es una explicación tentativa a por qué ocurre el fenómeno. Entonces, hay veces, incluso hay trabajos que después de la recolección de datos se plantean esas hipótesis, pero esos son trabajos en los cuales antes de la recolección de datos en las referencias bibliográficas consultadas no se tenía información o bastante información al respecto de esa problemática. Ahora bien, después de la recolección de datos, ¿para qué nos sirve el desarrollo de la perspectiva teórica? Primero, explicar las diferencias y similitudes entre otros resultados y el conocimiento existente, es decir, analizar la información que se tiene y confrontarla con los resultados que usted obtuvo después de realizar la recolección de datos y el análisis de estos. También nos puede servir para analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, es decir, cómo se han interpretado en otras investigaciones y luego interpretarlo en el nuestro después de recolectar los datos. También nos puede servir para ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente. Este punto es bastante importante porque por lo general, en la mayoría de investigaciones, cuando ya tenemos conocimiento sobre cómo se ha abordado la problemática y cuáles han sido los resultados obtenidos en esas investigaciones previas, nos sirve comparar nuestros resultados con los que a priori, es decir, antes de realizar mi análisis de datos, se suponía que iba a obtener de resultado. Si esos datos concuerdan, se hace un análisis del por qué concuerdan, situándolo en la teoría que existe, y si no concuerda, pues entonces ahí habría que tratar de identificar por qué son diferentes. Si es por cultura, si es por el contexto, si hay alguna variación del por qué la teoría ha cambiado en el contexto en el que usted lo ha puesto a prueba. Y también nos sirve para construir teorías nuevas o explicar las teorías ya existentes. También para desarrollar nuevas preguntas de investigación y nuevas hipótesis, que es lo que les mencionaba. Puede ser de que después, hay investigaciones que después de haber desarrollado la perspectiva teórica y después de recolectar los datos,
deciden formular hipótesis y esas hipótesis quedan planteadas como posibles soluciones. A veces esas hipótesis no son puestas a prueba. Bien, ahora tenemos acá que al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos. En este caso les comentaba el hecho de que podemos comenzar en un tema particular bien definido y a medida vamos entrando en la revisión de la literatura, puede ser que nos interesen otros temas y comencemos a saltar de tema en tema y al final no contextualicemos la problemática en nuestro marco teórico. Entonces ese es un error que podemos cometer. También nos dice que un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema. Creo que a un grupo de investigación sobre su trabajo les comentaba de que el tema que habían elegido no es que estuviese mal, pero era demasiado general. Entonces los aspectos eran demasiado generales y al hacer en ese caso ellos hubiesen tenido un problema si al hacer un marco teórico con esa referencia no se iban a profundizar cada uno de esos aspectos, porque al ser demasiado general es mucho más difícil poderlo poner a prueba o evaluar esa teoría, ¿no? Entonces en ese caso hay que delimitarlo a casos particulares o aquellos aspectos que a mí me interesan como investigador abordar. Y también vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores, que es lo que les mencionaba. Aquí es donde va su aporte. Es decir, no es, como les mencionaba, solo de copiar los textos como tal, sino es de darle un vínculo con la perspectiva que usted está abordando en su problemática. También nos dice que construir el marco teórico no significa solo reunir información, que eso también recae en esa parte, ¿no? Que les estaba mencionando de no solo copiar y pegar contenidos al azar, sino también ligarla e interpretarla. Por ello, la redacción y la narrativa son importantes. Estos elementos los van a poner ustedes como investigador. El hecho de la narrativa que le den, la contextualización de la problemática que ustedes den y cómo la respalden esa contextualización con el contenido teórico que van a utilizar dentro de su marco teórico. Por eso nos dice que esos elementos, tanto de redacción como de narrativa, son importantes porque las partes que lo integran deben estar enlazadas y no debe de brincarse de una idea a otra, que es lo que ocurre a veces cuando no tenemos esta facilidad, porque yo sé que a veces no todos hemos practicado el hecho de redactar artículos o de narrar situaciones. Entonces, pero es bueno que vayamos practicando. O sea, es bueno que vayamos, digámoslo así, solventando esas problemáticas. En este caso, si usted únicamente copia y pega párrafos al azar, al final lo que vamos a tener es esto, es una serie de contenidos que se brincan de una idea a otra. Brincarse en el sentido de podemos estar hablando de la televisión, por ejemplo, en la educación, y terminar hablando de la televisión y contenidos pornográficos dentro de esta, ¿no? O de cualquier otro elemento, o de violencia, o de noticias falsas, o no sé, pues hay tanto contenido relacionado a la educación que si estuviésemos, a la televisión, que si estuviésemos investigando eso, puede ser que al final lo que tengamos como marco teórico sea eso, una serie de contenidos, de ideas, que no tienen esa coherencia interna que le da el hecho de que usted realice una correcta redacción y una narración para contextualizar la problemática. Siempre se debe recordar que es muy diferente escribir un libro de texto que tratar a fondo un área determinada del conocimiento, que elaborar un marco teórico donde debemos ser selectivos. En este caso, partimos del hecho de que usted ya seleccionó qué fuentes y qué contenidos de esas fuentes son los que usted va a incorporar en su marco teórico. Ya ahí, como mencionamos y volvemos al punto anterior, depende de la contextualización, de la narrativa y de la redacción que usted realice con la idea que usted pretende darle a su investigación. Y tenemos aquí un pequeño ejemplo. Dice que un ejemplo sería que quienes tratan de investigar cómo afecta
a los adolescentes exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual, desarrollaría una estructura del marco teórico así. Y nos da lo que es la televisión, historia de la televisión, tipos de programas televisivos, efectos macrosociales de la televisión, uso y graficaciones de la televisión, como es en niños, en adolescentes y en adultos, exposición selectiva de la televisión, violencia en la televisión, cuáles son los tipos de violencia, efectos, sexo en la televisión, tipos, efectos, el erotismo en la televisión, y finalizamos con la pornografía en la televisión. Obviamente aquí estamos como viendo un posible índice de cómo se pudiese abordar esa problemática. Dado cómo se ha desarrollado acá, tendríamos que revisar el marco teórico y ver la redacción y la narrativa que se le está dando con respecto a la problemática. Es decir, no es solo agregar esos contenidos en un esquema o en un índice, sino que hay que darle sentido narrativo o contextualizado a esas narraciones o a esa teoría, mejor dicho. Y tenemos para ir finalizando lo que son los dos métodos para la organización y construcción del marco teórico. Tenemos el método de mapeo, que es a la pregunta que respondía Sofía, y tenemos el método de índices, que es la pregunta que no se respondió. En este caso, una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar nuestro marco teórico, el cual se basará en la integración de esta información recopilada. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y ordenar el tema de investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente y otras veces por sus temas o categorías. Por ejemplo, si utilizáramos fichas o documentos de archivos y carpetas en computadora, para recopilar información se ordenarán de acuerdo con criterios que se hayan definido previamente. De hecho, hay quienes trabajan siguiendo los métodos propios de organización. En definitiva, lo que importa es que este resulte eficaz, según Hernández Sampieri. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo utilizar el método de mapeo. Nos dice que se desea investigar lo que es el clima organizacional. Quizás por el tiempo vamos a hacer un poco superficial la revisión. Después les voy a mandar la presentación para que lo revisemos a fondo. Primero, se identifican las palabras claves con las que se realizaron la búsqueda. En este caso, la primera fue clima organizacional, medición, porque se quería hacer una medición, que es lo que establece acá en el enunciado, definiciones, dimensiones, es decir, cuáles son esas dimensiones o factores, y mediante estos modelos, al desarrollar la búsqueda, se obtuvieron las siguientes dimensiones. Primero, las siguientes categorías, en este caso, definiciones es la primera dimensión, dimensiones es la segunda categoría, es que estoy confundiendo categoría con dimensión. La tercera categoría es la medición y la cuarta categoría son los modelos. Ahora bien, como decía la teoría, estas son como pequeñas carpetas. Una vez que hemos establecido esas categorías, habría que identificar cuáles son las teorías que irían dentro de esta carpeta, cuáles de las teorías revisadas van dentro de esta carpeta, cuáles van dentro de esta y cuáles van acá. En ese sentido, según el ejemplo de la primera carpeta, tenemos lo que son los conceptos y definiciones, y aquí nos dan, ¿no?, los que se habían tomado. De la segunda categoría, aquí nos da que se dice que son más de 85 distintas fuentes las que se han considerado, y bueno, ahí se definirían cuáles son las que cumplen con esas características. Y luego en la tercera categoría, con instrumentos, encontramos 28 instrumentos, de los cuales 5 han sido validados. Y en los modelos también ingresan los modelos ahí. Una vez que se tienen qué categorías corresponden, o mejor dicho, qué información corresponde a qué categoría, ya solo hay que comenzar a redactarlo, ¿no? Aquí volvemos, aquí siempre están haciendo referencia a la información que cabe dentro o que fue seleccionada para cada una de estas
estas carpetas, dicho así, ¿no? Entonces, estructurar el marco teórico con base a los 4 temas que se han seleccionado, que volvamos acá, son estos: conceptos básicos y definiciones, dimensiones, instrumentos de medirlos y modelos. En base a esos 4 elementos es que se va a desarrollar lo que es el marco teórico. Entonces, primero comenzaríamos definiendo las características y enfoque del clima organizacional. De ahí pasaríamos al paso 2, que sería cuáles son las dimensiones del clima organizacional. El paso 3 serían los modelos del clima organizacional, fundamentarlos teóricamente. Y como cuarto punto tenemos la medición del clima organizacional. Y al final tendríamos las conclusiones al marco teórico. Y si seguimos acá, aquí nos da la estructura que tendría que tener ese marco teórico. 1.1, 1.2, las características y así, ¿no? Todo esto en relación a esas categorías que fueron establecidas. Y luego solo sería de rellenar con la teoría de cada categoría y redactar y contextualizar la problemática dentro del contexto que a nosotros nos interesa. Eso corresponde a lo que es la elaboración del marco teórico, tomando como técnica lo que es el mapeo. Y la otra forma es hacerlo mediante índices, que es el método de índices para construir el marco teórico, que en este caso primero tenemos los temas generales, de ahí tenemos los subtemas y después tenemos otros subtemas de cada uno de los temas generales, que es similar al anterior, ¿no? Pero es como que elaboramos primero el índice y luego vamos rellenando con información cada uno de esos elementos que están dentro del índice. En este caso nos proporcionaba también un pequeño ejemplo. Acá dice que si se plantea una investigación para determinar los factores que inciden en el voto para las elecciones municipales en Bolivia, después de revisar la literatura se encontraron diversos factores que impactan en el voto, y entonces aquí se identificaron esos 6 factores. Entonces estos serían los temas de cada uno de los despliegues de los subtemas y así sucesivamente, como vemos en la imagen. Es decir, aquí tendríamos 6 temas y comenzaríamos a sacar los subtemas de cada uno de esos temas. Si vemos la siguiente presentación, los factores que inciden en el voto de las elecciones municipales en el caso de Bolivia, tenemos la imagen del candidato y aquí ya aparecen subtemas de ese tema, que dice antecedentes de los candidatos y noticias de él, y así nos vamos rellenando con subtemas cada una de esos temas principales. Y ahí aparece el tema 2, que era la imagen del partido o fuerza política que apoya, y aparecen cada uno de los subtemas de ese tema principal, y así vamos construyendo lo que es al final el marco teórico, y por eso se llama por índice, porque comenzamos estableciendo primero el índice y luego vamos rellenando con los subtemas de los temas principales. Bueno, aquí quedaba todavía un pequeño apartado sobre la redacción del marco teórico, pero lo leen, ahí les voy a enviar las diapositivas para que lo puedan revisar. Cualquier duda, pues me la hacen saber para colaborarles o aclararla en el caso particular. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran realizar. Por el momento no, Lick. Bien. Bien, entonces voy a detener la grabación acá. Sin antes darle las gracias por haber participado, a los que estuvieron participando, y desearles un muy buen día. Y como les comento, cualquier cosa me pueden escribir en cualquiera de los medios habilitados, que yo voy a tratar de colaborarles en la medida de lo posible.